El día de hoy vamos a estar hablando sobre la adaptación ergonómica para los trabajadores con condiciones especiales. En este caso, esas condiciones especiales serían embarazo, sobrepeso y patologías previas. Entre esas patologías previas que vamos a estar desarrollando, ya incluyen las patologías justamente de la clase anterior, algunas. Habíamos visto en la clase anterior las lesiones por movimientos repetitivos, ¿se acuerdan? Que era en donde se ocasionaban la tendinitis, a nivel del hombro, esa inflamación del tendón, las lesiones a nivel del, qué sé yo, de la columna lumbar y demás. Bueno, hoy vamos a hablar justamente cómo adaptaríamos ergonómicamente a un personal en el área de ustedes con estas condiciones. Bueno, para empezar entonces, una breve introducción. En la industria de la limpieza implica una serie de tareas que si no se realizan ergonómicamente, pueden generar riesgos musculoesqueléticos importantes. Esto se agrava considerablemente cuando los trabajadores presentan condiciones especiales como el embarazo, el sobrepeso o patologías previas. La adaptación ergonómica en este caso es fundamental para proteger su salud, prevenir lesiones y mantener su productividad. Lo que nosotros buscamos justamente con este estudio es que vayamos previniendo, o en el caso de que ya haya justamente una patología previa en este caso, de poder seguir manteniendo esa productividad, ese no estar sin trabajar, ¿verdad? Que más que en menos en algún momento puede tener algún tipo de, qué sé yo, de situaciones, ¿verdad? Que implican que no, que impliquen que no trabaje, pero siempre hay que tratar de evitar, evidentemente, al 100% esa situación. Entonces, en este caso, vamos a ir viendo, o sea, vamos trabajando de ese modo. Un ratito. Ahí. Bueno. Los principios generales de la adaptación ergonómica en la limpieza. Antes de abordar las condiciones específicas, es crucial tener en cuenta los principios ergonómicos generales que se aplican a la industria de la limpieza. En este caso, reducir la carga física, que sería para minimizar el esfuerzo muscular, las posturas forzadas y los movimientos repetitivos. En teoría, ¿verdad? Como siempre les digo, en algunos casos sí, en algunas empresas, por ejemplo, sí facilitan estas herramientas, ¿verdad? En otras no. Pero lo ideal sería justamente que lo hagan, ¿verdad? Para poder justamente evitar lesiones y así también evitar ese ausentismo por parte de los trabajadores. Utilizar herramientas y equipos adecuados. Seleccionar aquellos que se ajusten a las características del trabajador y la tarea. Por ejemplo, si implica un sobreesfuerzo, que qué sé yo, que tenga que mover algo o tenga que estarse agachando constantemente. Entonces, ajustar herramientas para que ese trabajador pueda desempeñar bien su tarea, ¿verdad? Qué sé yo, usando, no sé, algún guante de protección, qué sé yo, alguna faja también podría ser en esos casos. Diseñar tareas y procesos. Planificar el trabajo para reducir el riesgo, permitir pausas y rotación de tareas. Formación y capacitación.
educar a los trabajadores sobre técnicas de trabajo seguros o seguras en este caso, y el uso correcto de equipos. Es importante esa capacitación, es importante enseñar cómo utilizar o cómo realizar ciertas actividades. Entonces, en este caso, es lo que ustedes están haciendo, se están capacitando justamente para reducir lesiones, reducir impactos en este caso y evidentemente poder desempeñar bien sus tareas. Mantenimiento de equipos, asegurar que las herramientas y maquinaria funcionen correctamente para evitar esfuerzos adicionales. Adaptación ergonómica para trabajadores con condiciones especiales. Ahora vamos a ir detallando y vamos a ir viendo en qué situación se aplica en cada uno de ellos. En el caso del embarazo, el embarazo conlleva cambios fisiológicos significativos que aumentan la vulnerabilidad a lesiones, en este caso lesiones musculoesqueléticas y a otros riesgos. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales en muchos países establece la necesidad de evaluar y adaptar el puesto de trabajo para las trabajadoras embarazadas y en periodos de lactancia. En teoría hay muchas leyes también, en nuestro país mismo también hay leyes que le favorecen en este caso a las embarazadas, a la puérpera o incluso también esos permisos por maternidad, pero realmente a ciencia cierta en nuestro país no es que se aplica tanto, ¿verdad? Hay ocasiones en las que incluso de repente si no se está trabajando bajo un contrato o no, no están teniendo ese seguro, ese respaldo, de repente, lógicamente, terminamos otra vez en el Urorei, ¿verdad? Qué sé yo, tenemos que hacer otra vez por nuestra cuenta todo y eso implica que, qué sé yo, que yo me ausente en mi trabajo para poder ir a consultar o en el caso de que sufra alguna lesión en mi trabajo, que no me cubra mi reposo, a no ser que yo tenga mi IPS, ¿verdad? Acá en nuestro país, por ejemplo, es el IPS en este caso. Entonces, con más razón, ¿verdad? Es importante este estudio de la ergonomía para evitar esas lesiones que al fin y al cabo no le va a terminar lesionando solo a la mujer, sino también al bebé, ¿verdad? Estas manifestaciones físicas durante el embarazo que afectan la ergonomía serían el cambio en el centro de gravedad, el abdomen crece desplazando el centro de gravedad hacia adelante y aumentando la curvatura lumbar, que es la lordosis, lo que incrementa la tensión en la espalda. La clase anterior estuvimos hablando sobre las molestias, ¿verdad? A nivel de la columna lumbar. En este caso, en esa misma zona es en donde se producen esa tensión o esa molestia, ese dolor en las pacientes embarazadas, lógicamente, ¿verdad? Todo el peso que conlleva, uno por gravedad se va hacia adelante y otro se forma una hipercurvatura a ese nivel que se llama lordosis o una hiperlordosis y esa tensión en la espalda baja es lo que suele molestar mucho. Relajación ligamentosa, las hormonas relaxina en este caso, ablandan ligamentos y articulaciones, aumentando la inestabilidad y el riesgo de esguinces, especialmente en la pelvis y en la columna. Eh, Realmente lo ideal sería, evidentemente, planificar luego un embarazo, ¿verdad? En este caso, suele ocurrir que pasa o sea, por obra y gracia de Dios pasa, ¿verdad? Sin querer queriendo, ¿verdad? Entonces, esto, por ejemplo, podría evitarse evidentemente con una buena planificación, porque en teoría, por lo menos unos meses antes
del embarazo, nosotras las mujeres tendríamos que estar ya suplementándonos para evitar justamente estos desgastes, ¿verdad? Y que sí o sí pasa durante el embarazo. Se afectan los ligamentos, las articulaciones. Entonces las pacientes también son más propensas, o estas trabajadoras son más propensas de torcerse el tobillo o de lesionarse la cadera o de lesionarse la cintura y demás, ¿verdad? El aumento de peso, en este caso, genera mayor carga en articulaciones como rodillas, caderas y columnas también. Evidentemente, el peso total de nuestro cuerpo siempre se va a centrar justamente en los pies y después en el tobillo y después en la rodilla. Entonces, este aumento de peso, evidentemente, y por el área abdominal, también ya le va a afectar a la cadera y a la columna en sí. O sea que con esto no quiero decir, ¿verdad? Que una porque se embaraza ya tiene que estar en reposo total, ¿verdad? Tampoco es así, pero sí va a implicar más cuidados porque no es algo que, si bien nosotros fisiológicamente nuestro cuerpo está preparado para eso, también tenemos que, lógicamente, cuidarnos para evitar lesiones porque somos más propensas de sufrir lesiones por todo esto que estamos viendo, por esos cambios que se producen en el cuerpo. Fatiga y disminución de la capacidad aeróbica, la disnea, que es la dificultad para respirar, y la anemia fisiológica pueden reducir la resistencia al esfuerzo. El famoso que, qué sé yo, que se le baja todo su presión, o incluso está más y o le cuesta luego, qué sé yo, un mínimo esfuerzo y ya yuku apama la persona, la chica. Entonces, evidentemente eso también es parte de por su embarazo y por el sobreesfuerzo que está llevando, ¿verdad? Edema e hinchazón, que es el edema, en este caso el famoso retención de líquido, que especialmente se centra en las manos, en las piernas, lo que pueda afectar también, en este caso, un ratito, puede afectar también la destreza y la comodidad al usar ciertas herramientas, por ejemplo, si va a estar usando una bota o si va a estar usando algún calzado antideslizante o lo que sea. El famoso se le hinchó todo su pie, no le entra malo ni su zapato, ni su champión, nada, ¿verdad? Entonces, justamente aplica a la cuestión. Y hay mayor riesgo de caídas también, debido al cambio en el equilibrio y la posible hinchazón de los pies. Muy bien. ¿Tienen alguna preguntita hasta acá? ¿Me están siguiendo? Hasta ahora te seguimos bien, profe. Ok. Cualquier cosita que tengan o quieran acotar, me avisan nomás y sin problema les escuchamos. Bueno. En cuanto a la medida de adaptación ergonómica, ¿qué es lo que, bueno, ya vimos nosotros todas las manifestaciones físicas que pueda tener una embarazada en el área, por ejemplo, de la industria de la limpieza? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese caso para adaptarles en esa condición y que sigan trabajando, ¿verdad? Uno es evitar el levantamiento de cargas. Hay cuestiones que evidentemente no vamos a poder evitar con ellas o no vamos a poder evitar que realicen, ¿verdad? Pero hay que buscarle la vuelta. Evitar levantamiento de cargas entonces para eliminar o reducir al mínimo el manejo manual de cargas. Si es imprescindible, usar ayuda mecánica, carros, elevadores, y si no, que otra persona realice la tarea y el límite de peso recomendado es mucho menor para embarazadas. Idealmente no más de 3 a 5 kilos es lo que las mujeres, las embarazadas pueden cargar entonces. Otra medida de adaptación ergonómica en este caso serían la postura y movimientos. Evitar posturas
forzadas, no agacharse, no permanecer de pie o sentado por periodos prolongados sin cambios de postura. Si ya estuvo parada un buen tiempo, bueno, se sienta un rato. O si estuvo sentada mucho tiempo, se levanta y camina un poco. Entonces, ni lo uno ni lo otro en periodos prolongados. Evitar la flexión o la torsión del tronco. Eso quiere decir agacharse. Entonces, hay que evitar eso. Priorizar tareas sentadas. Todo lo que la paciente o la persona, en este caso la trabajadora, pueda realizar sentada es mejor. Si es posible, adaptar algunas tareas para que puedan realizarse sentadas. Cambios posturales frecuentes. Fomentar pausas cortas y frecuentes para moverse, estirar y descansar, que eran las pausas activas que estuvimos hablando en clases anteriores justamente. Evitar el uso de escaleras de mano o taburetes. Aumenta el riesgo de caídas. Usar plataformas estables si es necesario. Muy bien, entonces estas serían las medidas de adaptación ergonómica. Evitar ciertas cosas o suplir ciertas funciones realizándola de otro modo, ¿verdad? Muy bien. Esto, por ejemplo, en el caso de que ustedes tengan, sean supervisores o algo, lo ideal es que vayan aplicando esto, ¿verdad? Sería lo lindo y lo ideal. Bueno, calzado. Tiene que ser un calzado antideslizante, cómodo, con buen soporte para el arco y sin tacón, evidentemente. Pausas. Incremento en la frecuencia de las pausas con posibilidad de elevar las piernas si hay hinchazón. Ciertos descansos, ¿verdad? Que va a necesitar también. Información específica sobre las limitaciones y riesgos del embarazo en el puesto de trabajo y cómo prevenirlos. Que es justamente lo que estamos haciendo ahora. Entre las otras limitaciones encontramos el sobrepeso y la obesidad. Evidentemente no porque sea gordita no se le vamos a contratar, ¿verdad? Pero evidentemente también ese sobrepeso o esa obesidad implica también ciertas limitaciones que va a tener el trabajador o la trabajadora. El sobrepeso y la obesidad aumentan la carga en las articulaciones de soporte de peso, rodilla, cadera, columna. Incrementan el riesgo de enfermedades cardiovasculares y musculoesqueléticas y pueden dificultar la movilidad y el alcance. Entonces, como sabemos, el sobrepeso y la obesidad entonces puede afectar, no precisamente porque la persona sufra de sobrepeso y obesidad, principalmente ya no va a poder hacer ciertas actividades, sino que esa situación justamente le está comprometiendo ya a nivel cardiovascular y músculo esquelético. Entonces, por eso más que nada es esta acotación, ¿verdad? ¿Tienen alguna preguntita hasta acá? ¿Me están siguiendo bien? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Manifestaciones físicas que afectan la ergonomía. Mayor carga articular, como les mencioné, se afectan evidentemente el área el sistema musculoesquelético en este caso. Aumento del estrés en rodillas, caderas, tobillos y columna vertebral. Limitación de movilidad y flexibilidad. Hay dificultad para agacharse, torcerse, alcanzar o trabajar en espacios reducidos. Hay fatiga y disnea, que era justamente una de las manifestaciones físicas también en el embarazo, ¿verdad? Mayor esfuerzo cardiovascular y respiratorio
Y yuku A, no, se cansa rápido, se fatiga rápido, no puede respirar, se agita mucho. Mayor sudoración justamente puede aumentar la incomodidad y el riesgo de irritaciones cutáneas. Y ya empieza a sudar como nunca, ¿verdad? Y justamente esa fatiga. Ahí, por ejemplo, suele haber muchas limitaciones. Yo justamente tengo una paciente a la que después de años de estar trabajando en un lugar, en una empresa, tuvieron que prescindir de ella porque justamente ya no estaba rindiendo como antes, ¿verdad? Esta paciente mía tiene artrosis en las rodillas y tiene sobrepeso, entonces es luego gordita y cada tanto le empieza a molestar su rodilla y hay muchas cosas que ella ya no puede hacer, no se puede agachar, no se puede levantar, qué sé yo, y yugu a, siente esa disnea. Entonces, evidentemente, van a tener que prescindir, tuvieron que prescindir de ella, ¿verdad? Y ella recuerdo que cuando empezaba a sentir molestia en su rodilla, ella venía a hacerse su oficio porque tenía miedo a que justamente le dejen sin trabajo por esa situación, ¿verdad? Y lastimosamente no tiene un respaldo, no hay una ley que le respalde también en ese caso, lastimosamente, para que ella pueda quedarse nomás ya a descansar y seguir cobrando su sueldo, ¿verdad? Porque no tiene jubilación, evidentemente. Medidas de adaptación ergonómica, en este caso, reducción del esfuerzo y la carga, manejo de cargas, minimizar el levantamiento manual de cargas y fomentar el uso de carros, carretillas o ayudas mecánicas siempre que sea posible. Automatización, promover el uso de maquinaria que reduzca el esfuerzo físico, fregadoras, aspiradoras con mochila, y dividir tareas, fragmentar todas las tareas pesadas en subtareas más manejables. Eso siempre depende de en dónde esté trabajando, evidentemente. Sé, por ejemplo, que, qué sé yo, conozco una empresa tercerizada que, pero que trabaja hacia a nivel doméstico, ¿verdad? Entonces, ellos, estas trabajadoras, por ejemplo, qué sé yo, trabajan por partes, ¿verdad? Un día, qué sé yo, o sea, entran a limpiar profundo, profundo, y no, para otra ocasión dejan, por ejemplo, el lavado, qué sé yo, de ropa o demás, y otro día el planchado, entonces fracciona su tiempo, ¿verdad? Sus actividades en este caso. En áreas más empresariales y demás, no sabría cómo trabajan ustedes, por ejemplo, pero en estos casos, lo ideal sería tratar de dividir tareas para evitar ese sobreesfuerzo excesivo en el caso de estos pacientes o estas personas que tienen esta sobrepeso u obesidad. Posturas y movimientos. Evitar posturas forzadas y mantenidas. Fomentar el movimiento constante y los cambios de postura. Diseño de áreas de trabajo, asegurar suficiente espacio para que el trabajador se mueva y realice las tareas sin restricciones. Calzado. Tiene que ser un calzado cómodo, con buen soporte, amortiguación y antideslizante para reducir el impacto en las articulaciones. Pausas. Fomentar pausas activas para estirar y movilizar las articulaciones. Y ropa de trabajo. La ropa de trabajo debería de ser transpirable y cómoda para facilitar el movimiento y evitar el sobrecalentamiento en este caso. Muy bien. Un ratito. Ok. Y las patologías previas, en este caso estaríamos hablando de la lumbalgia, síndrome del túnel carpiano,
problemas de rodilla, rodilla u hombro, y la artritis. La adaptación depende de la patología específica y su gravedad. Es fundamental una evaluación médica y ergonómica individualizada. En este caso, por ejemplo, por más que una persona padezca de lumbalgia o síndrome del túnel carpiano o tenga problemas en la rodilla o hombro o tenga artritis, depende mucho del estadio que lleva esa patología o esa condición para poder determinar qué tan grave puede ser o qué tanto hay que trabajar o mejorar o subsanar con ellos sus adaptaciones para que puedan seguir trabajando, ¿verdad? Porque tampoco estas patologías tampoco son discapacitantes. ¿Qué quiere decir eso? No es que por el hecho de que tenga esta patología ya nunca más va a poder trabajar, ¿verdad? Hay que adaptarles, como les digo, pero justamente tiene que ser dependiendo de una evaluación médica ya para poder determinar eso. Principios reales de adaptación. Identificación de tareas agravantes. Determinar movimientos, posturas o cargas que exacerban la patología. Si bien, por ejemplo, Belén está teniendo un problema en la rodilla, evidentemente, qué sé yo, esa condición que ella está padeciendo, esa patología que ella está teniendo, puede ir, puede ir agravándose dependiendo de lo que ella va realizando. Entonces, tenemos que determinar en qué tipo de movimientos ella empieza a sentir más su rodilla, ¿verdad? Y a veces es complicado determinar eso. Hasta hoy día, por ejemplo, tengo pacientes, me duele acá, y te muestran dónde le duele. Y de repente, ¿y qué estuviste haciendo? Nada, te dicen. Y de repente, qué sé yo, no sé, estaba jugando vóley y tiene problema en la rodilla, ¿verdad? Entonces, es nada ante ya poja y ya le duele, ¿verdad? Y no es así, lógicamente. Entonces, algo te tiene que pasar o algo nomás tuviste que haber hecho para que empieces a sentir. De la nada, nomás nada no duele. Entonces, determinar eso, en qué movimientos o en qué posturas aumenta el dolor o la molestia de esas patologías. Pausas activas y estiramientos. Fomentar la realización de ejercicios específicos para las zonas afectadas durante las pausas. Fisioterapia y rehabilitación. La colaboración con servicios de salud para apoyar la recuperación y el mantenimiento de la condición física. Comunicación abierta. Establecer un canal de comunicación con el trabajador para monitorear su estado y realizar ajustes necesarios. Modificación o eliminación de tareas, evidentemente. Rotación de tareas, alternar entre tareas que implican diferentes grupos musculares o que no exacerban la condición. Por ejemplo, realizar tareas o actividades que impliquen el uso de otro tipo de músculo o otra parte del cuerpo que no sea la zona en la que está afectada. Por ejemplo, si, qué sé yo, Belén tiene problema en la rodilla, entonces que se le adapte a ella trabajos que ella pueda hacer sentada, por ejemplo, así como en el caso de las embarazadas, que pueda hacer ella sentada para que no implique un sobreesfuerzo en esa rodilla que está lesionada, por ejemplo. Limitación de tiempo. Reducir el tiempo en tareas de riesgo. Son esas actividades que irremediablemente Mante va a tener que hacer, ¿verdad? Entonces, en esos casos,
hacer, ¿verdad? Pero no estar, si tenés que estar o siempre estuviste 20 minutos realizando, qué sé yo, un trabajo parada, girándote, entonces disminuir ese tiempo de trabajo, qué sé yo, hacer un rato, después descansar, después volver a continuar o qué sé yo, para no impactar demasiado o exacerbar la lesión o la molestia. Reasignación de tareas. Si una tarea es consistentemente problemática, reasignarla a otro trabajador si es posible. Les pongo el ejemplo, una paciente mía. Ella, en este caso, esta señora, no tuvo una lesión por su trabajo propiamente, pero sí fue yéndose a su trabajo. Esta señora, ella tiene, creo que tenía 47 años, o sea que tiene. Ya llegando a su trabajo, se cayó del colectivo, ¿verdad? El chofer no se dio cuenta, qué sé yo, ponerle, ¿verdad? Se cayó y se lesionó muy mal. Ella se afectó el codo, entonces ella creo que tuvo una fisura del codo, si bien, si no estoy tan equivocada. Y ella es limpiadora del Hiper 6 acá en Asunción. Entonces, ¿qué pasa? Ella tiene su seguro médico, o sea, ella tiene su seguro de IPS y demás, pero ¿qué pasó? Ella no quería que se le diera reposo porque el reposo, evidentemente, le pagan muy poco en comparación a un día, a un jornal laboral completo, ¿verdad? Entonces ella igual continuaba yéndose y hacía como podía su actividad, ¿verdad? Ahí en el hiper. Entonces, ella agravó más su situación. Ella no iba a usar yeso, no hacía falta que usara yeso porque era justamente una fisura nomás, el famoso otirí, el hueso. Y justamente porque se hizo la loca por ahí, se entiende pues, se le entiende su cuestión, pero evidentemente agravó más la cuestión y empeoró su situación. Entonces, por no querer faltar unos días, quizás perdió un mes y algo, casi 2 meses, se quedó sin poder trabajar. Incluso con el yeso puesto ya después, ella igual se fue a trabajar, ¿verdad? Entonces ella se hizo la cara dura también ahí con sus jefes y demás, porque ella quería cobrar su sueldo. Entonces, le readaptaron, le reasignaron tareas. En vez ella de estar limpiando en ese lugar, le metieron en atención al cliente, ¿verdad? Creo que la parte de comedor, ella era la que recibía los pedidos y demás, y qué sé yo, ¿verdad? Entonces, se le reasignó la tarea para que justamente ella no pueda perder su trabajo ni tampoco el jornal económico que a ella justamente le preocupaba, porque decía ella, IPS paga muy poco y quién sabe y cuándo me van a pagar, ¿verdad? Entonces, porque esa era su preocupación, ella agravó más su situación, Anga, pobrecita. Bueno, uso de ayudas técnicas para problemas de espalda como lumbalgia, hernias. Lo ideal sería evitar el levantamiento de cargas, utilizar carros, elevadores o herramientas de limpieza con dispensadores de líquido que no requieran levantar cubos pesados. Mangos extensibles para evitar inclinaciones o flexiones de tronco. Técnicas de levantamiento seguro, capacitación de cómo levantar objetos usando las piernas y manteniendo la espalda recta. Superficies de trabajo ajustables que permitan trabajar a una altura cómoda sin forzar la espalda. Estas entonces serían las ayudas técnicas en el caso de estos pacientes o trabajadores en este caso,
con sobrepeso u obesidad. Muy bien. Para problemas de muñeca o mano, el síndrome del túnel carpiano o las tendinitis, utilizar herramientas ergonómicas con empuñaduras anchas y antideslizantes que permitan un agarre neutro y eviten la flexión o extensión excesiva de la muñeca, para evitar justamente exacerbar la molestia. Reducir movimientos repetitivos, automatizar tareas como usar herramientas eléctricas, cepillos eléctricos, por ejemplo. Guantes con soporte que no compriman, pero brinden apoyo. Para problemas de rodilla, cadera o cadera, en este caso, en el caso de las artrosis o lesiones meniscales, el menisco es uno de los elementos o componentes articulares de la rodilla, que usualmente es muy frecuente en cuanto a su lesión. Evitar arrodillarse o cuclillas. Usar herramientas con mangos largos o limpiadores de vapor que no requieran esas posturas. Y es imprescindible usar rodilleras acolchadas para hacer este tipo de trabajo. Reducir el tiempo de pie estático, fomentar cambios de posturas y pausas para sentarse, la misma cosa. Calzado adecuado con buena amortiguación para reducir el impacto. Todo esto entonces para favorecer y evitar exacerbar lesiones en rodilla y cadera. Chicos, en menos de un minuto se va a cortar la clase. Entramos directamente para poder terminarle. ¿Les parece? Dale, profe. Ok, excelente. Nos conectamos directo.